Saludos a todos, bienvenidos a otra edición de estos vídeos que estamos compartiendo con ustedes. Como de costumbre, me presento, mi nombre es Osvaldo Torres, soy el director de la consultora Hotelería de la Experiencia y somos una consultora que ofrecemos servicios de formación de consultoría para empresas hoteleras, para escuelas de hotelería y para empresas de servicio a nivel internacional. Antes de comenzar a hablar sobre el tema que queremos compartir con ustedes, permítanme agradecerles a todos aquellos que continúan contactándose con nosotros, enviándonos sus sugerencias, sus opiniones, los temas que les gustaría que tratáramos. Para nosotros es un gran placer poder contar con sus valiosas opiniones. Como de costumbre, estamos transmitiendo todavía desde esta hermosa región de Cancún, desde donde les damos una cordial bienvenida. El tema de hoy, sí, lo he tratado o lo he llamado el placer de decir es un placer. Y es algo que me llama mucho la atención cuando estoy en diferentes empresas, ¿sí? Ya sea tanto como consultor o como formador. Es un hecho que muchas empresas, ¿sí?, estandarizan sus productos y sus servicios. La estandarización, de acuerdo a mi opinión, es funcional en cierto y determinado momento, en cierto y determinado contexto, sobre lo cual vamos a hablar en otro vídeo, ¿sí? Y es cierto también que en las empresas de servicio es extremadamente importante interactuar con el cliente. Y una manera de poder interactuar con el cliente es a través del diálogo, a través de la conversación. Y muchas empresas han estandarizado, ¿sí?, el tipo de diálogo, sobre todo la fraseología que sus empleados deberían de tener con sus trabajadores. Lo que no me parece disfuncional, sin embargo, a veces se puede convertir en algo que no es muy apropiado para la empresa si no se le hace un seguimiento adecuado. Dentro de la conversación, nosotros tenemos el inicio, el texto, digamos la parte media y el final, ¿sí? Y muchas veces ese final también está estandarizado, ¿sí? Y una de esas fraseología estandarizada es precisamente decirle al cliente, cuando el cliente te nos dice muchas gracias, decirle es un placer. Sin embargo, no siempre se dice de una manera correcta con el objetivo de que ese mensaje, de que esa frase es un placer, ¿sí?, provoque el efecto que nosotros queremos, ¿sí?, provocar en nuestros clientes. Entonces, permítame leerle, ¿sí?, la definición que de acuerdo a la psicología y la filosofía, ¿sí?, dice de que es un placer. Placer, deleite o regocije que se experimenta, y prestemos atención a esta palabra, que se experimenta al hacer o lograr alguna cosa que provoca agrado. El agrado se experimenta, ¿sí? Esto es importante a tener en cuenta. Y por otro lado, continúa esta definición diciéndonos que el placer se asocia con algún beneficio para la especie, sobre todo para la especie humana. Fíjense qué interesante, ¿sí? Es algo que experimentamos el placer, ¿sí? El experimentar significa sentir, significa, ¿sí?, sentir algo en nuestro cuerpo. Y cuando el ser humano siente algo en el cuerpo, ese sentimiento se expresa a través de diferentes canales, se expresa a través de nuestro lenguaje corporal, de nuestro cuerpo, se expresa a través de nuestras microexpresiones faciales, es decir, nuestro rostro, y se expresa también a través de nuestra voz, ¿de acuerdo? Y muchas veces nos hemos encontrado, y quizás usted se está identificando conmigo, si algunos trabajadores que dicen es un placer, sin embargo,
la manifestación lingüística de lo que dicen no es congruente a lo que se está expresando, manifestando, ¿sí? Por estos tres canales, por su cuerpo, por su microexpresión facial y por su voz. Y esto nos da una pauta a interpretar que no hay una transmisión de goce, ¿sí? en ese texto lingüístico que nos está diciendo, en esa expresión lingüística que nos está diciendo, ¿sí? Porque muchas veces no hay una experimentación de un beneficio. Entonces, a veces encontramos, ¿sí? o escuchamos cuando hacemos una llamada telefónica, o nos encontramos como cliente con personas que, por ejemplo, nos dicen de esta manera: es un placer. ¿Sí? No hay ninguna manifestación realmente, ¿sí? Ni de lenguaje corporal, ¿sí? Ni de tono de voz, ni de microexpresión, ¿sí? Cuando lo está diciendo. ¿Qué diferencia es decir, por ejemplo, señor Gutiérrez, es un placer? ¿Sí? Cambia la expresión, ¿de acuerdo? Entonces, prestemos atención a esto. Prestemos atención que hay una congruencia entre lo que estamos diciendo, entre ese placer que estoy diciendo, entre ese placer que teóricamente estoy diciendo que siento por el servicio realizado al cliente, ¿sí? Con lo que mi cuerpo está manifestando. Y en mis formaciones siempre le llamo la atención a los participantes. Nuestro cuerpo habla, ¿sí? Y habla y es más creíble que lo que dicen nuestras palabras, ¿sí? El lenguaje corporal es extremadamente importante en el significado que la persona se va a llevar de lo que estamos diciendo. Entonces, si usted es parte de esos trabajadores que tiene por estándar, ¿sí? decir es un placer al final de la interacción con sus clientes, entonces piense si lo que está diciendo lo está repitiendo porque es una frase estandarizada, porque es algo que tiene que decir por algo que lo van a evaluar si no lo escuchan, o porque si realmente lo está experimentando, lo está sintiendo. Y créanme que le va a generar a usted más beneficio si lo dice porque realmente lo siente, porque realmente lo está experimentando, porque recuerde que del otro lado tiene usted un lector, ¿sí? Un lector de sus microexpresiones faciales, un lector de su corporalidad, tiene un lector auditivo de su tono de voz, ¿sí? Y de acuerdo a la lectura que haga, así va a ser el beneficio, ¿sí? que le va a generar a usted mediante esa interacción. Entonces, colegas, prestemos atención a la importancia del placer de decir es un placer. Espero que este pequeño vídeo haya sido interesante para todos ustedes. Recuerden que se pueden contactar con nosotros a través de nuestro sitio web en www.hotelguestexperience.com o a través de nuestro correo electrónico en hotelps@gmail.com. Recuerden también que si consideran que nuestras formaciones, nuestra consultoría, sería funcional para sus compañías, para su empresa o para usted mismo, no duden en contactarse con nosotros, que realmente para nosotros será un gran placer poder estar con ustedes. Desde la hermosa región de Cancún, mi nombre es Osvaldo Torres, les deseo un buen resto del día y de seguro nos estamos viendo en otro próximo video. Muchísimas gracias.